Buenos días, gracias por estar como siempre con nosotros en su programa preferido de salud en nuestra región, que es La Voz de la Salud, Heraldo Salud. Para nosotros es muy importante contar con usted a través de las redes sociales, a través de la vía radiofónica, por supuesto, en este programa que ha sido, modestia aparte, un éxito, porque hemos logrado transmitir justamente lo que hemos querido transmitir. Hemos alcanzado la meta de la transmisión de enfermedades importantes y darle la dimensión adecuada, la proporción adecuada a cada patología, a cada enfermedad, desde la perspectiva no nuestra. Nosotros abonamos un poco, pero desde la perspectiva del especialista en cuestión. Eso para nosotros es muy importante el darle la proporción, la dimensión por el experto, porque la apreciación de los especialistas somos ramificaciones y nos vamos ayudando y complementando y retroalimentando. Y también poner las cosas claras, ¿no? Con este asunto de las redes sociales que nos ayudan a compartir, por supuesto, pero a veces caemos en la desinformación y eso al que menos beneficia es al paciente. Al que menos beneficia finalmente es al paciente justamente por eso, ¿no? Porque anda perdido en esa sobreinformación de gente y de personas que probablemente lo hagan con buena intención, pero con intenciones no es suficiente. Hay que acudir con el especialista, con el experto, pues para que nos oriente y para que nos dé información profesional. Esa sería la palabra, profesional. Y para ser profesional pues se requieren años de estudio y de práctica y de experiencia. Gracias a Iván Lavín, gracias a Ethel Arredondo, gracias a Lisette, gracias a Obando, a toda la gente que hace posible este programa, por supuesto. Gracias, porque gracias a ellos podemos llegar a ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que para nosotros es muy importante. Siempre ha sido desde hace décadas un término, diría yo, hasta enigmático, misterioso. Cuando hablamos de autismo, hablamos de algo que nos inquieta y que las experiencias, eso justamente, los dimes y diretes entre las mamás, entre las escuelas, entre los profesores, entre nosotros mismos, entre la comunidad médica, no logramos definir y distinguir, y creo que ha evolucionado esas distinciones de a qué se refiere el autismo. Para eso hemos invitado a una experta. Ella es la doctora Elizabeth Gutiérrez, y nos da mucho gusto tenerte aquí, doctora. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y yo diría, ¿cómo empezaste en este asunto del autismo? ¿Por qué te interesó el autismo en particular? Sí. Bueno, yo tengo 38 años en el Centro de Rehabilitación Integral de Torreón, de DIF Coahuila, y mi especialidad ahí es comunicación humana, que quiere decir que son todos los trastornos de audición y lenguaje. Como el autismo, su principal trastorno es el lenguaje, hace aproximadamente 20 años o un poco más, me empezaron a llegar niños con problemas de lenguaje, pero que yo veía que tenían ciertas características del autismo, sin ser el autismo como yo lo conocía hace 35 años, ¿verdad? ¿Cómo era hace 30 Lo que años? pasa es que en ese tiempo el autismo, por lo general, después de la Segunda Guerra Mundial, 1945 en adelante, se acuña el término, se hace diagnósticos, y eran niños, su nombre lo dice, autos, uno mismo, y ismos, que quiere decir modo de estar. Entonces se acuñó ese término y eran niños encerrados en sí mismos. Había cosas, pues pobres padres, ¿verdad?, que les culpaban, que les decían que estos niños eran hijos de padres refrigerador o de madre refrigerador, que porque la madre no había sabido inculcarles el afecto, el cariño, y que por eso los niños se encerraban en sí mismos, ¿verdad? Así es la historia de la medicina, ¿no? Sí, de sí, por sí. Ya era la problemática. Sí, hay muchos testimonios de padres, sí. Con la mamá. Así es, sí.
Entonces, en 1940 y tantos, 50 y tantos, 60 y tantos se consideraba que había un niño por cada 10,000, pero sí cabía hacer mención que se diagnosticaban exclusivamente lo que ahorita llamamos el nivel 3, o sea, niños que no llegaban a hablar, que no llegaban nunca a comunicarse, con las características de los movimientos repetitivos, estereotipados, sus intereses muy restringidos, principalmente sin contacto visual, etcétera. Posteriormente, el autismo se clasifica en el DSM-4 todavía, estaba clasificado con muchas formas de autismo, el pasivo, el activo, el desintegrativo, Asperger, que cabe hacer mención que ya no existe esa clasificación de autismo, no se considera ya correcta. Y sin embargo es de las más famosas. Uy, sí, así es. Incluso muchas personas creen que Asperger y autismo es algo diferente, y no. El Asperger es un tipo de autismo que ahorita estaríamos clasificando en el nivel 1 de autismo. ¿Como el más funcional? Son muy funcionales, y muy funcionales, tienen poca necesidad de apoyo, ¿sí? Claro que cuando se comprende el autismo, pues se les ayuda muchísimo, y este es el fin de que sepamos del autismo. Entre más sepamos lo que es el autismo, más vamos a poder apoyar a los niños, integrarlos correctamente en toda la sociedad. Entonces, retomando mi historia, empecé yo a ver hace aproximadamente 20 años un incremento de niños con conductas, con características de autismo, y al ir a la literatura me di cuenta que ya estaba clasificado que había uno por cada 260. A partir de esos años se empezó a incrementar. Ahorita ya la última estadística del Centro de Control de Enfermedades del 2020, que no el 24, el 2020, es 1 por cada 36. Esta estadística ya la tenían publicada países como Japón, Corea del Sur, de 1 por cada 34, 35 ya desde hace 5 años o más. En México no. En México estamos ahorita trabajando en la estadística formal. Nosotros ya trabajamos, antes de la pandemia se nos dificultó un poquito por la pandemia en el estado de Coahuila, porque, bueno, yo soy directora del Centro de Investigación y Atención al Autismo de DIF Coahuila. Del DIF Coahuila. Entonces, ¿dónde está? Está en Orquídea 100, Colonia Torreón Jardín. Sí. Entonces, nosotros tratamos de hacer estadísticas con apoyo de DIF Nacional, y en eso estamos. Ya ves que este tipo de artículos, como deben de ser muy exactos, muy comprobados, pues se tardan en publicar. Aquí tengo una publicación tuya en una revista de autismo internacional. Internacional, sí. Es el equipo ¿Es fácil de publicar investigación. aquí? No sabes todo lo que implicó publicar en Estados Unidos, porque ellos investigan la veracidad. Por ejemplo, una de las preguntas que me hacían era, sí, adelante. ¿por qué usted puede ver ese número de niños? O sea, ¿de dónde sacó ese número de niños? Pues es eso, porque mi consulta es puro lenguaje, ¿verdad? A lo mejor el pediatra, el neurólogo ve muchas otras patologías y sí le llega al lenguaje, pero no es tan... Y mi especialidad es puro lenguaje. Entonces llegaban los niños con trastornos del lenguaje, y de ahí pudimos sacar este artículo, las características, el número de niños, de niñas, de nivel 1, nivel 2, nivel 3, etcétera, para publicar en esta revista. Sí. ¿Tú crees que una de las principales afecciones clínicas es el lenguaje en este grupo de pacientes? Todos ellos están afectados del lenguaje. O sea, para decir que un niño tiene autismo, tiene que estar afectado en el lenguaje, en la conducta, en lo sensorial. Porque yo puedo tener características de autismo, pero no tengo autismo porque mi lenguaje no está afectado. Ahora, nosotros creemos que el niño con autismo no tiene lenguaje, pero de ahí es como hablamos del trastorno del espectro autista. ¿Estás escuchando bien? El espectro... por eso se le llama espectro, porque es amplísimo, ¿verdad? Entonces, una persona puede tener un lenguaje amplio,
con un número de palabras adecuado según la edad, con el punto y articulación de todos los fonemas, con la R, la S, las sílabas trabadas. Sin embargo, el lenguaje del niño con autismo por nivel 1 va a ser un lenguaje estereotipado, cuadrado. Las características de ellos, por ejemplo, podemos hablar de la teoría de la mente, o sea, en ellos está afectado esto de la teoría de la mente, está afectado la inferencia, lo que es el entender, todo lo subjetivo del lenguaje, son niños literales. Entonces, ¿no hay metáfora? No hay insinuación, no hay metáforas, no hay sarcasmo, no hay bromas, no hay ironía. Para ellos no lo pueden entender. La parte el abstracta. coqueteo. Todo lo abstracto del lenguaje, sí, o sea, lo entienden todo literalmente, ¿verdad? Te pongo un ejemplo que me gusta darlo en mis conferencias. Una mamá con su niño con autismo nivel 1 lo recoge del preescolar y le dice, vengo muy triste. Y le dice la mamá, ¿por qué? Dice, me encargaron una tarea muy difícil que no la vamos a lograr. ¿Qué te encargaron? Dice, me encargaron 3 pliegos de papel de China. ¿Cómo vamos a ir a China a traer el papel? Ya. ¿Sí? O sea, literales en todo, ¿verdad? Ya adolescentes pues batallan mucho con el coqueteo, con todo eso. Entonces, es un lenguaje muy característico, el entendimiento. La teoría de la mente lo tenemos que entender como la capacidad que tenemos del ser humano para entender que no todos pensamos igual. Y tenemos que, y la teoría de la mente también maneja que yo, por ejemplo, ahorita yo te estoy leyendo y tú me estás leyendo. Y nos estamos leyendo por el contacto visual, por el lenguaje corporal, etcétera, todo eso. Y de ahí nos defendemos. Por ejemplo, sabemos cuando una persona tiene mala intención, cuando se está burlando de nosotros, lo que está tratando de decir a lo mejor en una insinuación. Entonces, ellos tienen esta característica del lenguaje y ahorita estamos hablando del nivel 1. Aquí hago un paréntesis muy importante porque al hablar de trastorno del espectro autista hablamos de un espectro amplísimo, incluso niños nivel 1 no todos son iguales, nivel 2 no todos son iguales, nivel 3. Pero el nivel 1, si sumamos nosotros el nivel 1 y el nivel 2 de todo lo que hay del trastorno del espectro autista, entonces estamos hablando de un 81% de todo el espectro del autismo, nivel 1, nivel 2. Y el nivel 3 es el grupo menor del autismo. Entonces, el nivel 3, no digo yo que sea fácil de diagnosticar, pero es muy evidente. Son niños que necesitan mucha ayuda en su vida diaria, son niños no verbales, son niños difíciles para controlar esfínteres, etcétera. Pero son los menos. Son los menos, ¿sí? La mayoría son en el 1 y 2. Exactamente, el nivel 2 es la mayoría y luego sigue el nivel 1. Pero entonces, ¿qué pasa? Son difíciles de diagnosticar porque no sabes el niño que tiene, no hay conocimiento de lo que es el autismo. Entonces son niños diagnosticados que déficit de atención, que negativistas desafiantes, que los padres no lo saben educar, etcétera, y son los niños que más apoyo necesitan. ¿Por qué? Porque si yo le doy un apoyo adecuado a un niño de un nivel 1, un nivel 2, él va a integrarse completamente a una vida regular. Y sin embargo tengo niños o jóvenes y adultos que no han sido diagnosticados. Algunos con su capacidad intelectual desarrollan herramientas para poder integrarse, pero la gran mayoría pues es un sufrimiento bárbaro porque ellos no entienden el mundo a su alrededor y nosotros no los entendemos a ellos. ¿Es cuestión de percepción de la realidad de cada ser humano? No es la realidad, es el entendimiento de todo lo que nuestra sociedad ha desarrollado. Por ejemplo, si yo estoy con una persona y la persona tiene un mal olor, huele mal, pues es real que huela mal, ¿verdad? Pero mi costumbre social y mi educación me dice que yo no debo de decirle a la persona eso, ni que debo de hacerle un mal gesto. Entonces el joven con autismo puede decir, oye, qué mal te huele la boca. Y con una chica que está empezando a salir, pues claro que la chica ya no lo va. Sí, ¿me entiendes? O sea, no entienden, al contrario, ellos la realidad la ven, la entienden, pero o sea, para no ellos entienden. no existe lo políticamente correcto. No.
No, no lo entienden, o sea, es algo, para ellos todo eso es subjetivo. Y luego cada país, cada región, cada sociedad ha desarrollado costumbres, ¿sí? Que nos dicen qué es lo correcto y no es lo correcto. Y por ejemplo, si tú vas a Arabia, pues no podemos estar ahorita tú y yo sentados así, porque si enseñamos la suela de los zapatos es una grosería, ¿sí? Entonces, cada región ha desarrollado lo social, sus costumbres, y a ellos esto es lo que se les dificulta. O sea, son literales, cuadrados, no entienden, son personas... Oye, dime. estamos hablando con la doctora Gutiérrez, experta en autismo. Ella está en el Centro de Investigación y Atención al Autismo de DIF Coahuila. De DIF Coahuila, y está ubicado en Torreón Jardín. En Torreón Jardín, sí. Torreón Jardín. Se me fue la pregunta. Estos pacientes, eso es justamente lo que te quiero decir. Sí. Dije pacientes. ¿Son pacientes? Sí. Porque algunas sociedades, grupos, en el afán de usar, no sé, términos eufemistas o de suavizar, no, son personas distintas, pero no son pacientes. Y nosotros, los médicos ortodoxos, son digamos, pacientes. Decimos, sí, paciente se refiere a la persona que necesita un apoyo médico, exacto, un apoyo profesional. Si tú no le das esa connotación de pacientes, entonces lo dejas, lo excluyes de lo que es la atención médica, profesional. Es muy entendible totalmente lo que es el proceso de duelo en los padres de familia. Incluso aquí en el Centro de Autismo tenemos nosotros un departamento muy especial que es exclusivamente para papás, para que tengan un apoyo profesional en lo que es llevar el proceso de duelo. Cuando a mí me llevan a los niños, y más cuando es nivel 1, nivel 2, con algún problema de lenguaje, pues ellos su perspectiva es que yo voy a decir, mira, si no dice la R ni la S, habla mucho, pásele a terapia de lenguaje para que le resuelvan. Cuando yo confronto con que el niño tiene autismo, es algo para ellos tremendo, ¿verdad? Y lo tenemos que comprender. Entonces, en la etapa de negación, que es el proceso de duelo, pasan estas cosas. Por ejemplo, hubo un movimiento que querían que se le quitara el nombre de trastorno del espectro autista y le pusiéramos condición del autismo. Efectivamente, cualquier trastorno te va a dar una condición de vida diferente, pero eso no quiere decir que no esté catalogado como un trastorno neurológico, que no esté catalogado en el manual de enfermedades psiquiátricas, en el DSM-5, que no esté catalogado como un padecimiento que tenemos que atender, apoyar, medicar en algunos de ellos, atender lo que es eso, porque el concepto de salud implica también la salud mental. Si nosotros buscamos lo que es el concepto de salud de la Organización Mundial de Salud, también nos habla de la salud mental, y el autismo está dentro de lo que es la salud mental. ¿Sabemos algo nuevo sobre el origen? Hay muchas investigaciones, se han ido descartando cosas. Por ejemplo, pues hay movimientos muy fuertes, más que nada en Europa y en Estados Unidos, en contra de las vacunas. Porque las vacunas, el excipiente de las vacunas traen una sustancia que se llama timerosal, que es metal pesado, ya la han ido quitando. Entonces, como es algo, las vacunas es algo que sí tenemos como común denominador en todo el mundo, pues se pensó que era esto. Pero ahorita, por los grupos grandes, fuertes, más que nada en Europa, de niños no vacunados, en Dinamarca publicaron ya un estudio de niños con autismo vacunados y no vacunados con autismo, y pues es la misma estadística. Esos datos que tú nos estás diciendo vienen en los journals de autismo. Sí, completamente. O sea, en revistas científicas. Sí, ya son cosas muy formales, muy serias, sí. Muy serias y científicas. Y han hablado mucho, por ejemplo, de sustancias como insecticidas, o hay unas sustancias especiales que se utilizan en frutas, verduras, porque se empezaron a utilizar a partir de 1945 hasta la fecha, pero no se nos ha dado nada real. Lo que sí es real es que es una predisposición familiar. Okay. ¿Sí?
O sea, hay algo genético en el autismo. Tenemos familias que de 3 hijos, los 3 tienen autismo, o de 3 hijos tienen 2, o son todos los primitos, o son los tíos, los primos, el papá, el niño, etcétera. Y es como, es una herencia multifactorial, o sea, trae la predisposición genética, no sabes qué es lo que lo detona. Claro, no todos con el mismo grado. Sí, es amplísimo, sí. Estamos hablando con la doctora Gutiérrez, ella es Elizabeth Gutiérrez Contreras. Quiero hacer hincapié de la experiencia profesional que ella tiene y de publicar en este tipo de revistas internacionales como Lunar de Autismo, no cualquiera, ¿no? Entonces, se requiere mucho trabajo. Estoy acompañada del doctor Pablo Ruiz, de la doctora Tania González, genetista. Sí. La doctora Tania González con doctorado en investigación, entonces es el grupo de investigación de ahí del centro, ¿verdad? Un saludo para todos ellos, para gracias, Pablo, que tú lo nuestro conozco maestro, personalmente. ¿Verdad? Sí, muy tranquilo, muy sereno, el buen Pablo. Saludos para toda la gente que está ahí. Antes de irnos a la pausa, ¿nos repites las cifras que dijiste, por favor? Sí. Para ponernos en contexto, en contexto, las comparamos con trisomía 21 o Down. Síndrome de Down, sí. Síndrome de Down o trisomía 21, parálisis cerebral, son padecimientos que ahorita está aproximadamente, es 1 por cada 1,800, 2,000 aproximadamente, ¿verdad? Y si lo comparamos con el autismo, porque es 1 por cada 36. Si nosotros sabemos que en nuestro país, en México, existen de 0 a 14 años de edad, aproximadamente 31 millones de niños de 0 a 14, pues quiere decir que andamos cerca de 1 millón de niños con autismo. ¿Y estamos en las cifras en comparación a nivel internacional? Sí, completamente. ¿O lo superamos o estamos abajo? Bueno, no podemos decir que lo superamos, pero en lo que hicimos en el estado de Coahuila sí lo superamos, pero como fue algo que enviamos a los padres para que contestaran, nos dice el doctor Pablo Ruiz que él cree que está sesgado los resultados porque las mamás que ven que su niño tiene un problema fueron las que se interesaron en responder. Entonces, por eso estamos trabajando para hacer esto más correcto y poder publicar. Para depurarlo. Pero creo que andamos por igual, las mismas cifras, 1 en 38. Regresamos con la doctora Gutiérrez, experta en autismo. Vamos a la segunda parte donde vamos a tratar otros temas ya, ¿qué hacer con estos pacientes ya en la práctica? ¿Qué vamos a hacer? Regresamos. Se interesó. Por las cifras. Yo creo, ¿sabes por qué? ¿Político? Porque ya tienen hijos con autismo ellos. ¿Ah, sí? O sea, ¿quién se interesa en el autismo? Cuando ya está tu hijo, cuando ya está tu nieto, cuando ya está tu sobrino. Mientras, no. Entonces, pero como ahorita ya es algo tremendo, todas las familias, yo tengo ya familiares con autismo, todas. Puede ser que alguien no esté diagnosticado, pero ya hay autismo en todos los... Yo he diagnosticado ya adultos, ¿verdad? Médicos, pediatras y eso con autismo, adultos completamente. Ahora, de esos grupos de personas, ¿cuántos ya tienen tratamiento? Pues muy pocos, es por lo que estamos luchando ahorita, porque incluso no existe el tratamiento específico para el autismo, no existe. Teletón tiene un centro de autismo en el Estado de México, pero es para nivel 3. Y es para el nivel 3 para lo que se han hecho muchos centros, porque es el niño que no puede estar integrado a educación regular. Pero el nivel 1, olvídate, está por todos lados sin diagnosticar, medicado sin deber de estar medicado, etcétera. Todo eso. Si quieres hablamos un poquito de cómo, o sea, que los papás vean cómo puedo ver que mi niño tenga autismo para hacer rápido eso y luego ya hablamos del manejo. ¿Cómo diagnosticarlo? ¿Cómo sospechar, digamos, en casa? Exacto, en casa, en la escuela, en todo eso. Ok. Tanto los maestros como los padres. Sí, así es. Sí. Ahorita, por ejemplo, yo el 25 tengo conferencia para maestros de preescolar de la Secretaría de Educación Pública, porque ya todos ellos tienen 3 o 4 niños por grupo y no hayan qué hacer con ellos. Sí.
3 o 4 por grupo. Sí. ¿Son grupos de qué? ¿De 30? Sí, es que sí está muy grave. No quiero yo decir algo que no está publicado. Aquí, por ejemplo, lo digo yo, nosotros sacamos en Coahuila el 50%, pero no lo puedo decir porque no está publicado ni comprobado. Hay que comprobarlo. Claro, sí, ya para hablar en público y todo tiene que ser con pruebas. Sí. Pero sí están, por ejemplo, hicieron un estudio en Silicon Valley y salió el 50% con autismo. Y hay un investigador muy reconocido, no se me viene ahorita el nombre a la mente, que dice que ya es como una regresión del ser humano, porque es que por donde quiera lo ves, por donde quiera. Yo lo capto en adultos, en jóvenes, bueno, en todo eso. Lo que tú mencionas también es importante, o sea, perfeccionas la forma de diagnóstico y pues aumenta el número de casos. Claro, sí. Claro, sí. Por eso te digo, a lo mejor decían que era 1 por cada 10,000 porque exclusivamente diagnosticaban nivel 3. O hace 25 años exclusivamente 30 se diagnosticaba el nivel 3. Ahorita que ya conocemos todo el espectro del autismo, pues ya estamos diagnosticando más. Pero el diagnóstico está o sea, falta mucho. ¿Sabes cuántos niños tengo yo en el centro? Que no quiero que lo digamos en público. Pendientes de evaluación para diagnóstico. Más de 350, ¿sí? Un conflicto bárbaro porque no tengo neuropsicólogas suficientes para evaluar. Porque yo hago primer diagnóstico en el consultorio, pero la que me debe corroborar el diagnóstico es la neuropsicóloga. Okay. Regresamos a su programa La Voz de la Salud con la doctora Gutiérrez, experta en autismo y en lenguaje, y que este ir y venir en el lenguaje justamente la ha colocado en la investigación y el tratamiento de las personas y pacientes con autismo. Ya lo dijiste tú, son pacientes. Así es, sí. ¿Verdad? Son pacientes y pues habrá que tratarlos. Y eso no es todo el mundo nos vamos a enfermar y estamos enfermos de algo y somos pacientes de algo, y eso nos abre una ventana de oportunidades hacia el diagnóstico y el tratamiento y sobre lo que no es y lo que sí es, justamente, ¿no? Y hablando de lo que sí es y no es, pues habrá que formar y hacer estrategias para hacer el diagnóstico tanto en casa como en preescolar y escolar, digamos, primaria, en los primeros años. Y esas estrategias, creo que un grupo como el tuyo, en eso está. Sí. Nosotros, al conocer lo que es el autismo, podemos detectar en nuestros niños de manera pequeñita las características, llevarlos a un buen diagnóstico y la vida les cambia, ¿sí? Si nosotros llevamos a un niño con el médico que tiene problemas de lenguaje, y el médico te dice, no te creas, es chípil, es flojo, es tardío, al rato va a hablar, o así hablan, entonces, ¿a quién vamos a perjudicar? Al niño, ¿sí? Claro. Debemos de saber que el lenguaje privativo del ser humano está dentro del desarrollo neurológico del ser humano. Entonces, nosotros, claro que hay niños que hablan antes que otros, claro que hay niños que desarrollan conocimiento antes que otro, porque está relacionado con la persona, ¿verdad? Todos somos diferentes. Pero así como hay umbrales para que el niño tenga que estar caminando, el niño tenga que estar gateando, el niño tenga que estar avisando para ir al baño, también hay umbrales para el lenguaje. Entonces, al año de edad, un niño debe de estar hablando de 5 a 10 palabritas. Mamá, papá, teta, aba, Hugo, ia, bebé, guagua. Y de ahí incrementar el lenguaje, al grado que a los 4 años, cuando mucho margen, 4 años y medio, así como estoy hablando yo, como estás hablando tú, pero en pláticas de niños, así debe estar hablando un niño, ¿sí? Tiene que tener juego simbólico, tiene que tener entendimiento de las cosas, tiene que tener entendimiento de lo social, etcétera. Cuando no pasa eso, pues es un punto ahí que hay que investigar. Los niños con autismo también son repetitivos. Por ejemplo, un niño que le gusta ver la misma película una y otra vez, que le gusta hacer filas de objetos, prende y apaga focos, abre y cierra puertas, esculca cajones, juega con los niños, pero los niños tienen que jugar lo que él dice, un juego repetitivo, estereotipado. Ya el nivel 2, el nivel 3, pues movimiento de manitas, aleteo, caminar de puntas,
correr, girar sobre su propio eje. Muy importante, muy, muy importante el contacto visual. Son niños que tienen poco contacto visual. Pero ahorita también está determinado que todos los niños con autismo están afectados sensorialmente. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos los estímulos sensoriales los perciben de diferente manera. Entonces son niños selectivos para comer, selectivos para la ropa, no toleran el corte de cabello, de uñas, les fascina el agua, les fascina manipular el agua, estar adentro de la alberca, comer lo mismo, o sea, todo lo sensorial, ¿sí? También tenemos que ver en ellos para sospechar pues es la conducta, ¿verdad? Si tiene una conducta normal, por ejemplo, si puede coger, no sé, un plátano y decir que ese es un arma y que va a disparar, etcétera, o sea, todo lo que es el juego simbólico, o sea, son muchas cosas lo que tenemos que observar en ellos para sospechar que tiene el niño autismo, ¿sí? Elizabeth, ¿por qué este grupo de niños son un problema para la educación pública y privada también? ¿Por qué son un problema? ¿Por qué los maestros dicen, no, pues es distinto, batallo? Sí, no deberían de ser un problema. ¿Qué pasa? No deberían de ser un problema. Cuando nosotros tenemos ignorancia de algo, no lo entendemos y lo clasificamos como un problema. No deberían de ser. ¿Qué pasa? ¿Qué deberíamos hacer? Pues tener conocimiento. Yo ahorita te platicaba por dar conferencias, dar pláticas, que los maestros, los padres de familia conozcan qué es, porque, por ejemplo, si un maestro sabe. Lo menos, o sea, no deberíamos separarlos. Mira, el espectro es tan amplio que, hablando así, pues muy burdamente, los niños con nivel 1, nivel 2 de autismo, con coeficiente intelectual normal, deben de estar integrados a educación regular. Sin embargo, el nivel 3 es un niño que es más frágil, necesita más apoyo, necesita cuidado de todo. Entonces, ahí sí, los niños con nivel 3 deben de estar integrados en un centro donde se les apoye en todas sus necesidades. Okay, donde el 1 la y el maestra 2 es educación normal. Normal. Y no debe de ser un problema. La maestra debe tener comprensión, ¿sí? Te puedo poner muchos ejemplos. Por ejemplo, pues son niños que tienen ecolalia. O sea, una forma de su lenguaje es repetir lo que oyen. Entonces fuimos a un colegio, querían expulsar a un niño, y entonces dice la maestra, dice, es un grosero, yo no lo quiero aquí en el salón de clases, dice, me está arremedando constantemente, y como me arremeda provoca la risa de los demás. Entonces ya le explicamos a la maestra que no la estaba remedando, que era ecolalia, ¿sí? Característica del autismo. O por ejemplo, si el niño hace una crisis después de que entran de recreo, bueno, la maestra sí sabe que el niño tiene autismo, comprende que el niño no tolera el olor, o sea, si estamos aquí en Torreón a 40 grados y entran los niños de andar corriendo como caballos, imagínate el olor. Entonces el niño, como está afectado sensorialmente por el autismo, entonces ya le voy yo a permitir al niño que esté un poquito afuera. O por ejemplo, las maestras de preescolar les encanta poner que es bueno, una estimulación tremenda en todas las paredes y eso, pero entonces ponen manzanas con ojos y manos y ponen las letras con ojos, y el niño con autismo lo descontrola eso, porque ellos son literales y no pueden entender que es algo ilógico. Entonces, si la maestra entiende lo que es el autismo, puede adecuar su salón de clases y su manejo y su trabajo con estos niños, ¿verdad? O sea, si lo quiere sacar a fuerza de abajo del escritorio y lo quiere sacar porque es un grosero, porque se esconde, porque hace eso, bueno, si sabe lo que es el autismo, va a entender que el niño se está cubriendo de algún estímulo sensorial que no tolera en ese momento el niño, el ruido de los demás niños. Tenemos un caso de un niño que hasta por ahí está grabado,
donde pues también querían sacarlo de la escuela porque era muy grosero en el saludo a la bandera. Entonces le estaba faltando el respeto a nuestros símbolos patrios, ¿sí? Pues claro, el niño tenían los bafles o como se llame de 110 decibeles con los tambores, pues el niño salía gritando y hacía... entonces, conozco el autismo, lo puedo yo me puedo yo entender y adecuar a lo que mi pacientito, a lo que mi alumno, a lo que mi hijo requiere, ¿sí? Tengo niños que hay por ahí un caso de un niño muy cercano que escupía la comida, no la toleraba, le escupía y luego lo obligaban a que comiera la comida del piso porque era una grosería. No, el niño no toleraba la comida que le daban, ¿sí? Y tengo niños con desnutrición por la selectividad alimenticia. Y todo eso pasa fomentado por el desconocimiento justamente. Sí. Y ese es mi fin, o sea, conoce lo que es el autismo y entonces a todos los niveles, preescolar, primaria. Por ejemplo, nosotros tenemos ahí en el Centro de Investigación y Atención al Autismo del Gobierno del Estado de Coahuila, grupo de adolescentes, ¿sí? Es un grupo como el Me Too, o sea, es el grupo de apoyo, como un grupo de alcohólicos, un grupo de neuróticos. ¿Por qué? Porque entonces ahí en el grupo los ayudamos a desarrollar herramientas para la integración social, para la comprensión, para todo eso. Porque tengo muchos niños, adolescentes que hacen brotes tremendos emocionales, porque imagínate toda la vida, tú oyes una licuadora, pues es una licuadora, ellos sienten que se le viene el mundo encima, ¿sí? O tú hueles una persona mal, pues ya, pero ellos el olor, o sea, se mete hasta el cerebro y no lo toleran. Hay hiposensibilidad e hipersensibilidad, pero hemos visto que la mayor parte es la hipersensibilidad a todo lo sensorial. Oye, Elizabeth, dijiste, una parte pues es la socialización de este grupo de personas. Sí. Y mencionaste tú ahorita rápidamente dos cosas. Dijiste, es que probablemente la parte gubernamental y de puestos políticos ya estén interesados en esto, probablemente porque ya les llegó la enfermedad, por llamarlo coloquialmente, ¿no? Sí. O sea, ya hay algún miembro en la familia y a veces la presión de la esposa y de la mamá o del hermano es más importante que un grupo muy grande, ¿no? Porque ¿qué haces, no? Como que es el estar viendo diario a la persona, a la esposa, a la hermana. Oye, tu sobrino tiene esto y pues algo habrá que hacer en corto, como tú lo estás mencionando, pero en ese fenómeno de integración, de diagnóstico y de sospecha y de filtración de qué es y qué no es, porque ahí vamos a filtrar a muchos pacientes que no tienen autismo, así es, ¿verdad? Que tendrán otra cosa, no sé, otra cosa, pero no autismo, y la idea es hacer el diagnóstico más certero. ¿Qué hace el Estado y el gobierno, o cuál es la propuesta bilateral entre ambos grupos, entre la parte política, gubernamental, y la parte, digamos, científica o profesional o médica? Bueno, Coahuila es pionero en el manejo del autismo, ¿sí? Ya el centro va para 8 años que estamos trabajando, y es un centro muy específico porque es para niños de nivel 1, nivel 2 con buen coeficiente intelectual. Claro que lo ideal sería tener centros también para nivel 3, pero el nivel 1 y el nivel 2 es el mayor grupo de niños con autismo y es los que andan vagando, por decir una palabra, sin diagnóstico, y es el apoyo. Pero no pasa así en toda la República. O sea, tengo entendido que en Tabasco tienen un centro también de autismo que funciona bien. Nosotros apoyamos a San Luis Potosí y Aguascalientes para la formación de sus centros. Incluso hace unos años vino la esposa del gobernador de Aguascalientes para observar cómo estábamos trabajando. El Teletón tiene centro de autismo en el Estado de México, pero pues apenas estamos naciendo, por así decir, ¿verdad? O sea, es como yo pensé que cada COVID. Centro de Teletón tenía un departamento de autismo. Tengo entendido que los teletones sí dan terapias
de autismo, pero no tienen centros integrados para autismo. Es como el COVID, o sea, se vino antes de tener algo, ¿verdad? Sí, se vino antes, sí. ¿Y qué le han propuesto ustedes al Senado o a las autoridades? Bueno, nosotros al Senado no, al contrario. A nosotros nos llega un exhorto del Senado de la República para atender. El exhorto del Senado de la República es para la Secretaría de Salud y para la Secretaría de Educación Pública, para atender e integrar a los niños con trastorno del espectro autista. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ahí traje el exhorto, ¿qué fecha tiene, verdad? Donde aquí el exhorto del Senado. Entonces, como digo, pues nosotros ya tenemos un camino andado. Pero dice entonces, aquí la importancia de generar inclusión de las personas con condición del espectro autista en actividades educativas. Sí, así es. Entonces, se juntaron, en base al exhorto del Senado, dentro de lo que es el Sistema Nacional DIF, a aproximadamente 100 médicos, más o menos, estuvimos hablando, se retiró la gran mayoría y quedamos como 8 o 9 para trabajar en hacer un manual donde pudieran informar tanto al sector salud como al sector de educación pública lo que es el autismo, qué pasa con el autismo. Y, por ejemplo, bueno, yo doy conferencias a todo lo que es la Secretaría de Educación Pública, a todo lo que es el área médica. He estado en sociedades como la de pediatría, de aquí de la Laguna, hablando de lo que es el autismo, ¿verdad? Porque pues hace, no sé, 10, 15 años yo estaba dando clases, o 10, a la especialidad de pediatría, que tu esposa era parte del grupo de la 71, y bromeaba yo con ellos y les decía yo que estaban haciendo muy bien la carrera de veterinaria. ¡Madre! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eran excelentes ahora en sí te viste literal. Sí. Excelentes en neuro, en cardio, en gastro, en nefro, en todo en el niño, pero no conocían el desarrollo del lenguaje intelectual del niño, ¿verdad? Siendo que el lenguaje es lo más importante del ser humano. Tú y yo estamos aquí porque tenemos lenguaje. Si no tuviéramos lenguaje, ¿cómo estaríamos aquí? Sí. Tú y todo tu equipo. Recuerdo una teoría de estas personas que se dedican al estudio del lenguaje, y creo que tú me vas a corregir, que hubo por ahí alguna teoría de que el lenguaje ya estaba implícito en nuestro cerebro humano, y que si dejábamos al niño solo, él tarde o temprano iba a aprender a hablar, solo. Y obviamente pues eso nunca sucedió, ¿no? Sí, definitivamente el lenguaje es aprendizaje. Se aprende. Por ejemplo, ¿por qué hablamos nosotros español? Pues porque fue lo que oímos, ¿verdad? Desde pequeños, y aprendemos el lenguaje, aprendemos lo subjetivo, aprendemos el punto y modo de articulación de los fonemas, aprendemos lo social, todo es puro aprendizaje. Oye, Elizabeth, en los centros para empezar, requieren centros, ¿no? Sí. Tú acabas de decir, habrá aislados. Tijuana, Tabasco, Torreón, pero son de manera aislada de México, para todas estas cifras que acabas de mencionar, uno en 38, aunque fuera uno en 100, de todos son muchos. Sí. ¿Qué se requiere para formar un centro de autismo? Medios económicos y personal preparado, sí. ¿Qué personal estamos hablando? Aparte debe de haber médicos, por ejemplo, aquí nosotros, ¿qué personal tenemos? Pues es el médico, puede ser en comunicación humana, puede ser en pediopsiquiatría, puede ser neuropediatría. Aquí estoy yo como médico en comunicación humana porque yo lo inicié. Yo fui la que, incluso por ahí está mi propuesta por escrito al gobierno del estado de Coahuila para hacer esto. Pero lo principal para el diagnóstico es neuropsicología. O sea, la neuropsicóloga es la que está preparada para aplicar los test y hacer el diagnóstico. El autismo no lo vas a ver en resonancia magnética, no lo vas a ver en tomografía, no lo vas a ver en electroencefalografía. Por favor, no lo vas a ver en mapeo cerebral, ¿sí? No lo vas a ver, no hay una imagen, ¿sí? No hay un examen de sangre o de orina. Entonces, el autismo se diagnostica clínicamente aplicando las pruebas
para ver si caen en el espectro del autismo. Entonces, estas pruebas, como el ADOS, el CHAT, etcétera, son pruebas neuropsicológicas que es el psicólogo con el posgrado en neuropsicología, ¿sí? Entonces, aquí en el centro tenemos el departamento de neuropsicología, tenemos también neuróloga pediatra, la doctora Areli. Tenemos psicólogos que manejan lo que es la escuela para padres, lo que es el proceso de duelo para padres, pero también tenemos nutrióloga porque son niños que están muy afectados en lo sensorial, en la alimentación, entonces tenemos que manejar la alimentación. Y lo más importante, pues, las terapias, ¿verdad? O sea, Oye, ¿qué terapia vas a dar? La semana pasada hablamos con un geriatra, con el extremo. Sí, sí, sí. Y entonces, del extremo de edad, por supuesto, y le preguntaba a él, oye, ¿y se dan abasto con la geriatría? Pues porque pues ya vamos allá y estamos en ese otoño de la vida. ¿Hay suficientes geriatras a nivel nacional en México? No, pues, no sé, pues, creo que no. Dejó de entrever como que nos faltaba. Te hago la misma pregunta. Tú dijiste 1 en 38. Parece ser que son muchos para la cantidad de recursos y de personal. ¿Se dan abasto con eso? No, por supuesto. Hasta en lo particular hay listas de espera para hacer la evaluación de neuropsicología, ¿sí? Y por lo mismo hay mucho brote de pseudos profesionales que reciben a los niños sin tener la capacidad para hacer los diagnósticos precisos, ¿verdad? Y sí tenemos problema con eso. ¿Se medican estos pacientes? ¿Se les da pastillas? Algunos, dependiendo del nivel de ansiedad que tengan por lo sensorial, algunos deben ser medicados. Por eso tenemos neuróloga pediatra y por eso supuestamente debe de haber paidopsiquiatría, porque está dentro de lo que es la salud mental, pero el neurólogo pediatra está totalmente capacitado para medicar a los niños, que no es el 100%, incluso ni siquiera el 50%, o sea, debe de ser un niño muy afectado en lo sensorial, en su actividad motora para darle medicamentos. Sí. ¿Terapias complementarias? La terapia nosotros le llamamos terapia integral, ¿sí? Porque vamos a dar una terapia que incluya lenguaje, que incluya conducta, que incluya aprendizaje, pero lo mayor de esto es tratar de que el niño se integre con nosotros con intención comunicativa, porque tú tienes un niño que te puede recitar las películas de memoria, ¿sí? O tienen temas exclusivos que les gusta. Por ejemplo, los dinosaurios son muy socorridos, los planetas, los muñequitos, etcétera. Pero no tienen una intención comunicativa. Son niños que dice la mamá, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Trabajé. ¿Qué te dijo la maestra? Nada. ¿Sí? Entonces, niños literales, niños que no tienen intención comunicativa, que nada más están haciendo el mismo juego, la rutina, la misma película, el mismo tema, o sea, quieren que la gente los esté oyendo nada más con lo que a ellos les interesa. Entonces, ¿qué es eso de que el niño señor? Es que son muy estereotipados algunos. Por ejemplo, lo que antes decíamos Asperger. El niño sabiondo. Sí, lo que antes decíamos Asperger, que ahora está dentro de lo que es el autismo nivel 1, pues utilizan palabras elevadas y muy precisas y están corrigiendo a las personas. Por lo literal que son, ellos buscan la perfección en el lenguaje, ¿verdad? Son niños que te hablan muy pomposamente, muy estructurado y todo eso. Pero te voy a poner un ejemplo, yo lo hago mucho en el consultorio. Son niños que tienen mucho lenguaje y todo eso, pero, por ejemplo, te pueden recitar el tema que les gusta. Infinidad de temas, y son cíclicos, agarran un tema y luego el otro. Pero, por ejemplo, yo tengo niños ya de 10 años, 9, 10 años, y les digo, ¿conoces los refranes mexicanos? Pues que sí. Digo, si yo digo, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿qué quiero decir? Me dicen, pues, en lugar de decir camarón, pueden cambiar animal, pues que si el animal se duerme, o sea, pero no tienen la inferencia del lenguaje. Son niños que deben de ser muy apoyados,
porque son fáciles de engañar, porque no entienden el engaño, ¿sí? O sea, hay casos graves que incluso los hemos tenido que reportar a la secretaría que atiende eso, de que son niños que les dicen, tienes que hacer esto para que yo no haga esto, y ellos se lo van a creer, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, niños muy dañados que los papás los inscriben en primaria y les digo yo, él necesita mucha atención, pueden pasar muchas cosas en el baño porque ellos no van a entender la mala intención. Sí. Entonces, nuestra terapia no nada más es que repitan, y esto es una manzana, y esto es una naranja, y esto, hazme un rompecabezas, no es lo que es contacto visual, intención comunicativa, inferencia del lenguaje, teoría de la mente, ¿sí? Y también manejar lo sensorial. Recuerdo un libro que escribió un niño y que lo leí con autismo, y la trama era que había sucedido un homicidio, un asesinato ahí en la calle, en su vecindad. Sí. Y el niño se propuso investigar quién lo había descubierto, quién había sido el homicida, y tocaba la puerta de los vecinos y decía, ¿Usted lo mataste? ¿Usted lo mató? Eso es lo que acabas de decir. Sí, ¿verdad? o sea, ellos no mienten, ¿sí me entiendes? Ellos no dicen mentiras porque no tienen ese, oye, ¿tú rompiste eso? Sí, yo lo rompí, ¿sí? Pero cuando te dicen, no, yo no lo hice, hay que creerles, ¿verdad? Hay que creer. A diferencia, por ejemplo, de otros trastornos de la infancia, que hemos visto también cierto incremento, como que es el trastorno disocial, que son niños que mienten descaradamente, que les gusta tomar lo que no es de ellos, que son agresivos. Entonces, sí hay que, esa gran ventaja tienen, son excelentes investigadores, tienen muchas ventajas ellos en su persona. Oye, Elizabeth, me encantaría tenerte aquí nuevamente porque el tema da para mucho. Gracias. Hay muchas cosas que todavía queremos saber y conocer, y seguramente la gente que te escucha y que nos ve también estará interesado en saber qué es y lo que no es que tenemos en casa. ¿Dónde te podemos contactar? Yo quisiera que emitieras los dos contactos, tanto el público como el privado. Sí, no estoy en lo privado. Dejé lo privado hace algunos años, desde la pandemia lo dejé y ya no lo retomé. Estoy en el Centro de Investigación y Atención al Autismo, DIF Coahuila, como directora, y estoy también en el Centro de Rehabilitación Integral, también DIF Coahuila, como médico en comunicación humana. Entonces, una madre, un maestro que esté interesado en derivar a un niño. Todo mundo puede ir, y como se trabaja no es directamente en el centro de autismo, sino se entra a la consulta de lenguaje de comunicación humana en el CRI Torreón. Ahí yo veo si el niño tiene características de autismo, sospecho autismo, y entonces sí lo paso al centro de autismo para que la neuropsicóloga le aplique las pruebas y ella me diga, no nada más me va a decir qué nivel trae de autismo, sino el coeficiente intelectual, y en base a eso ya nosotros decidimos lo mejor para el niño, el tratamiento, el manejo. Este programa llega a muchas partes, aparte de Coahuila. Tú dijiste, es uno de los pocos centros que hay en completamente, México. Sí. Ojalá la gente que esté interesada pueda acudir aquí con ella. ¿Tenemos teléfono ahí? Sí, pero ahora me permites mi teléfono para sacarlo. ¿Y la dirección cuál es? Es Orquídea 100, Colonia Torreón Jardín. Ok, sí. Orquídea 100, Colonia Torreón Jardín. Ahí está el centro de autismo. Lo pueden acudir, preguntar sus dudas, sacar cita, y seguramente hay gente que los va a asesorar y a guiar y a dar información, sobre todo la doctora Elizabeth, que está en la parte del lenguaje, pero una vez que se hace este diagnóstico, pues como tú lo dices, lo vas guiando. Se canaliza, sí, es 8716 88 48 19. Es el teléfono del Centro de Investigación y Atención al Autismo. Y el teléfono del CRI para cita, para primera vez del lenguaje, es 871-721-1031. ¿Esto es gratuito? Es una cuota de recuperación, simbólica. Sí, completamente simbólica, porque mira, una de las pruebas que aplican las neuropsicólogas tiene un costo como de 140,000. Entonces, en lo privado, o sea, no que a ella como profesional le cuestan eso las pruebas. Entonces, la evaluación privada no es muy económica. O sea, es pero costosa. acá es completamente simbólico. Elizabeth, nos tenemos que ir. Gracias a usted por acompañarnos. Estoy seguro que se quedan muchas dudas en la mesa y en su mente.
No se preocupe, no se apure, la vamos a volver a tener aquí tarde o temprano. Quiero agradecerte a ti, Gracias a tu grupo de ustedes. trabajo, por Sí. supuesto, por la parte profesional, por la seriedad con la que abordamos y abordas tú en lo particular este asunto del autismo. Y espero tenerte pronto. Claro, con mucho gusto. Con mucho Gracias, gusto, cuando Elizabeth. gusten. Gracias a usted por Hasta luego. acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a usted también. Estamos en La Voz de la Salud. Nos vemos el próximo sábado.